1:09 y a la colina de las cabezas cortadas nos encaminamos. Esta noche es de aventura y de descubrimiento de un lugar siniestro, un lugar agreste, un lugar casi desconocido y que está en el corazón de la vieja Europa de alguna forma, en las costas inhóspitas de Irlanda, testimonio de algo terrible que ocurrió. La voz que escuchabais es la del psiquiatra José Miguel Gaona, bien conocido por parte de todo este equipo. Una vez más, un hombre de ciencia y de pensamiento decidió ir un paso más allá e investigar, en solitario. Escuchabais el viento, ¿verdad? Dicen que es un lugar gris y donde algunas noches los lamentos de la tragedia regresan. José Miguel, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Esta historia empieza un poco antes y de una forma maravillosa y fantástica, y como empiezan yo creo que las investigaciones más apasionantes, casi por sorpresa, leyendo un libro. Efectivamente, dado que estoy terminando un libro sobre las experiencias cercanas a la muerte, revisando uno de las tantas obras de Raymond Moody, me encuentro con un caso que él mismo relata al principio de uno de sus tomos, pues un tanto curioso. Habla de un chico norteamericano que dice ser o haber vivido una vida anterior, comienza a explicar que, hacia 1500 y pico, su otro yo, por así decirlo, estuvo en el Fuerte del Oro, en Irlanda, que él era un cura y que sobrevivió inicialmente a una matanza para finalmente acabar siendo masacrado. Y cuenta una serie de detalles muy curiosos respecto a un anillo, respecto a la muerte que sufrió, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, con ese nombre tan atractivo de Fuerte del Oro, comienza la investigación. Fuerte del Oro, un nombre evidentemente bien sonoro que se esconde y esconde en sí mismo toda una historia trágica. José Miguel ha traído material y algunas cosas que, sin haber estado allí, sin haberlas palpado, sin haberlas tocado, impresionan de verdad. Hay una especie de monolito o de recuerdo a unas cabezas cortadas. En mitad de aquel viento, con grandes esfuerzos para poder grabar el audio, José Miguel lo contaba así. 1 a 1. Los soldados españoles eran decapitados ante el horror de sus compañeros. Los cuerpos se apilaban a pocos metros de donde estoy, y las cabezas, por el contrario, se traían justamente al promontorio que tengo aquí detrás. 600 y pico cabezas, justamente en esta zona donde me encuentro, de soldados españoles decapitados, fueron enterradas separados de sus cuerpos. ¿Por qué se hacía esto? Un monolito, una estatua gris como el entorno, como el ambiente, buscando el Fuerte del Oro. Te pones a investigar, te marchas a Irlanda, encuentras cosas que no esperabas. Así es. Este lugar, el Fuerte del Oro, también llamado Dún an Oir en gaélico, se encuentra en la península de Dingle. A muchos quizá no les diga absolutamente nada sobre la península de Dingle. Para que algunos puedan también hacerse una idea, es una de las 20 zonas más bellas del mundo, según el National Geographic. Allí se rodaron películas, por ejemplo, como La hija de Ryan. Y para los españoles medievales es un sitio realmente interesante. Había marineros que recalaban en dicha península, y es muy curioso porque es quizá el único sitio, es un pueblo de 1000 y pico habitantes al suroeste de Irlanda, cuyo patrón, la iglesia, está dedicada a Santiago de Compostela, St. James, mientras que, como todos saben, San Patricio, sin embargo, es el patrono del resto de Irlanda. No solamente eso, sino que las personas tienen una tez más oscura, los cabellos también más oscuros, es decir, hay un factor genético importante que se quedó allí, e incluso en esa zona, dentro del propio idioma gaélico, han integrado palabras como rasaj en gaélico quiere decir resaca, me refiero a la marina, y es muy curioso también porque muchas de las calles son estrechas y con balconadas de tipo español. Con ese aire, con ese viento, con esos acantilados, con esa escasísima población, José Miguel,
vas en busca de pistas, de datos de ese muchacho que ha vivido otra vida. E imagino que en tu cuaderno de campo ya llevabas ya algunos comprobantes de la pista a continuar. Sabías ya que ibas en busca de una de las masacres, yo creo que menos conocidas a nivel popular, pero más terroríficas que se han dado en la vieja Europa. Tan terroríficas que al día de hoy todavía hay una leyenda en toda esa zona, y a los niños se les amenaza con que uno de los interventores, ahora hablaremos de ello, Sir Walter Raleigh, se les amenaza a los niños diciendo que va a venir el coco, si se portan mal, el coco de Raleigh, porque justamente en toda la memoria histórica, en todas las personas de esta zona de Irlanda, aquella matanza tuvo un impacto brutal. Vamos a recorrer un poco la historia. En ese lugar que de alguna forma tú redescubres con uno de tantos testimonios de los libros de Raymond Moody de personas que han vivido experiencias límite, recuerden el detalle, creo que es importante. Ese muchacho americano, has dicho, pensaba que había sido en otra vida un sacerdote. Efectivamente. En aquel lugar. Objetivamente, la historia y los datos que nos dicen de esa masacre. Tiene un nombre la masacre. Efectivamente, la masacre, si aplicamos el nombre anglosajón de Smerwick, o la masacre de Dún an Oir. Está en una bahía, en la bahía de Smerwick. Imaginemos por un momento que estamos a finales del siglo XVI, estamos en guerra. España es una de las grandes potencias, junto con Inglaterra y con Francia, y Felipe II quiere apoyar a los patriotas irlandeses en su lucha contra la reina Isabel, es decir, contra el protestantismo y contra, evidentemente, los anglosajones. Hay diversas rebeliones en esos años, y uno de las mayores cabezas visibles de estas rebeliones, James Maurice Fitzgerald, viene por España, va por Italia, se entrevista con Gregorio XIII y ocurre una cosa muy importante 10 años antes de esta masacre. La reina Isabel, es excomulgada. Hoy en día quizá no se le da mucha importancia, pero en aquel entonces el poder de los reyes venía directamente de Dios y por lo tanto a la reina Isabel se la desproveía totalmente de autoridad divina. Y eso es una excusa fantástica y también utilizable desde el punto de vista político para apoyar cualquier rebelión justamente contra esta reina, evidentemente rebelde, ¿no? Unos acantilados, hemos dicho, pronunciados, un paraje que se describe casi de forma sonora solamente con el viento, lo estamos imaginando, esas olas que azotan esas paredes y que a veces traen huesos. Por cierto, me contabas, José Miguel, que hace bien poco habían llegado cráneos a la playa, cráneos de aquella masacre. Sí, es algo relativamente frecuente, aunque pueda parecer mentira. Si entramos en los detalles de la masacre, podremos entender, evidentemente, cómo ocurrió. En 1580, en septiembre, sale un barco de Santander, va hacia el Ferrol, y allí toma y embarcan más de 600 soldados españoles. En las crónicas que he podido encontrar en archivos muy antiguos en toda esta zona de Irlanda, aparece que los soldados españoles que fueron allí no eran especialmente de la mejor categoría, ya que los empleábamos en América en aquella época. Eran soldados habitualmente rebeldes que se encontraban bajo castigo, etcétera, etcétera. Bueno, son embarcados y son llevados a este fuerte, al fuerte del Oro, en septiembre, el 10 de septiembre. Una vez que llegan al fuerte, son 600 y pico, comienzan a unirse a ellos fuerzas irlandesas y además es importante subrayar que estos soldados llevan víveres para más de 4.000 soldados, con los que piensan unirse en Irlanda, evidentemente, para avanzar contra los ingleses. Sin embargo, están al mando, desgraciadamente, y ahora veremos el porqué, de un italiano, natural de Bolonia, que es Sebastiano di San Giuseppe. Este italiano decide, en vez de avanzar, quedarse en el fuerte y fortificar toda la zona. Sin embargo, la gran red de espías que tenían los ingleses, entre otras cosas dirigidos por el conde de Grey, un tipo bastante sanguinario, ahora veremos también sus antecedentes, conocen de este desembarco y comienzan de alguna manera a rodearlo, poco a poco. En tan solo 4 semanas, el fuerte se encuentra rodeado por mar y por tierra, y empieza el bombardeo. Durante este bombardeo mueren unos cuantos españoles. Sin embargo, gracias al valor de muchos de ellos, insisten en no rendirse. Pero hay que este capitán italiano, de alguna manera, sale del fuerte,
se entrevista con la mano derecha del conde de Grey, que era Sir Walter Raleigh, y comienzan a negociar una rendición, así de sencillo, prácticamente sin haber pegado un tiro. A las 48 horas, dos otros personajes, que ahí tienen una gran relación y es muy bonito con el tema de lo de Raymond Moody, un lazo muy interesante, un cura español y otro irlandés se unen para hacer de traductores entre italiano, este capitán italiano, y Sir Walter Raleigh. Bueno, una vez que los sacerdotes observan que el capitán italiano se va a rendir, comienzan a tergiversar la traducción, pero con tan mala fortuna que obviamente al final tanto el inglés como el capitán italiano se dan cuenta de que están saboteando la rendición, cosa que le viene en principio mal a los dos. Cuenta la historia, y hay unos poemas irlandeses preciosos, que ambos sacerdotes vuelven al fuerte encadenados y que son inmediatamente crucificados en la puerta del fuerte. Sus huesos son rotos con el martillo de un herrero, y mientras sus huesos son rotos y son, evidentemente, entran en una tremenda agonía, gritan todo lo que pueden a los soldados españoles que están dentro del fuerte: vuestro capitán os está traicionando. Por lo tanto, tenemos ya ahí un personaje fundamental, ese religioso, ese sacerdote del Fuerte del Oro que realmente existió y que muy poca gente, imagino que algunos historiadores, conocía, exceptuando a estudiosos concretos de la historia de Irlanda. Y después de esta especie de crucifixión en vivo y de rotura de huesos, de crucifixarium de alguna forma, ¿qué es lo que pasa? Hay una rebelión interna. Y hay otro hecho muy bonito que he logrado averiguar en este viaje, recopilando documentación. Si buscamos en Internet prácticamente se encuentra muy poco de ello. Pero he llegado a conocer el nombre de uno de los capitanes. Está un tanto discutido si es español, italiano o quizá de un origen y nacionalizado de otro, pero es de Hércules Pisano. Este capitán se rebela contra el italiano e intenta asesinarle, justamente para no rendirse. Sin embargo, al final, la suerte del destacamento de españoles será terrible y esquiva, ¿no? Acabarán siendo ellos las cabezas cortadas. Terrible y esquiva. El capitán Sebastiano de San Giuseppe decide rendir el fuerte, deja entrar a parte de las tropas inglesas que habían rodeado al fuerte, a pesar de tener víveres para haber aguantado allí mucho tiempo más. Y hay otro poema también que relata cómo los españoles, cabizbajos y atados, comienzan a salir del fuerte entregando sus armas. Inmediatamente después son agrupados en círculos de aproximadamente 20 personas y maniatados en lo que es una especie de pradera de unos 100 metros aproximadamente que existe a pocos metros del mar. Y allí, ante el horror de sus compañeros, empiezan a ser degollados uno a uno. Así, además de los 600 españoles, había unos 100 y pico irlandeses, mujeres y niños, que son también degollados. Sus cabezas son cortadas y apiladas en una inmensa pira que es aproximadamente de más de 10 metros de alto. Ahora vamos tejiendo entre todos el mapa mental de por qué la colina de las cabezas cortadas. El lugar de la investigación de José Miguel Gaona y el lugar además donde, al parecer, según cuenta la historia, luego ocurren cosas. Incluso historiadores, antropólogos hablan de lugar maldito hoy para la gente de allí, para la poca gente que se acerca allí. Por cierto, José Miguel, tú te lo preguntabas en el lugar de los hechos, con ese viento, con ese acantilado presente, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué separar la cabeza del cuerpo y enterrarlo? Era un signo del vencedor, en el que estaba incluida también la humillación. El tener la cabeza era el máximo trofeo. Por ejemplo, el propio héroe irlandés que me he referido antes, Fitzgerald, herido mortalmente pocos meses antes justamente de esta masacre, cuando todavía estaba vivo, pidió a sus ayudantes que le cortasen la cabeza para poderla ocultar y que los ingleses no se hiciesen con ella. Es decir,
podemos ver con este tipo de detalles a nivel psicológico cómo se las gastaban en aquel entonces. José Miguel, a día de hoy y desde entonces, varios cientos de años ya, el lugar ha quedado marcado. Efectivamente, 430 años después, el lugar está marcado, pero al día de hoy también. No podemos dejar de lado qué hicieron con los cuerpos. Al lado del fuerte hay un acantilado, con una pequeña playa. Los cuerpos fueron arrojados uno a uno ahí, de manera que a lo largo de esos 2 días que duró la masacre, en el que quizá ni en la peor de las pesadillas podemos imaginar qué pudo ocurrir entre aquellos soldados que ya llevaban semanas y meses juntos, que se conocían entre ellos y que veían cómo sus compañeros eran ejecutados a pocos metros, siguiendo una fila india, atados uno contra otro. Los cuerpos fueron arrojados a este acantilado y con la marea iban apareciendo habitualmente en otra playa, en la propia bahía de Smerwick, a 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, donde los lugareños, piadosos y católicos, los enterraban en las dunas. Por este motivo, al día de hoy todavía, cuando se da una tormenta, como ha ocurrido incluso cuando me encontraba allí mismo, pero hace pocos meses, encontraron 2 cráneos. Es decir, no es algo extraño todavía seguir encontrando huesos. Están diseminados prácticamente por doquier. Cráneos con 430 años que vuelven como gritando su vieja historia. Algunos historiadores que has podido entrevistar, como Pat Nelligan y personas del entorno, te contaban a viva voz, José Miguel, que hoy, todavía hoy, allí pasan cosas. Aquello está latente de alguna forma. Sí. Hablaban de ciertos fenómenos, de lamentos. ¿Qué has podido recoger? Bueno, hemos encontrado, por ejemplo, en las mismas viviendas, que la más cercana se encuentra a quizá 500 metros, una zona muy solitaria. Hay muy pocas personas que viven, es muy agreste, la naturaleza es tremendamente hostil, está castigada de continuo por las tormentas del Atlántico. Las personas no quieren hablar excesivamente de aquello que sucedió. Es una zona tremendamente maldita. Se dan fenómenos en muchas personas que te cuentan de apariciones, de sonidos, de ruidos, quizá confusión o no con el ulular del viento y del mar, pero lo cierto es que cuando estás allí y vas pisando la zona donde se ejecutó a tantas personas y te encuentras literalmente sobre esas cabezas, da la impresión al menos que puede pasar absolutamente de todo. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. La colina de las cabezas cortadas, nuestro primer objetivo esta noche en la que intentamos trazar un nexo. Se ha hablado mucho de esta historia entre la muerte trágica de un grupo en una batalla, en una guerra, en una emboscada, en una traición, y luego fenómenos que al parecer ocurren. Y veremos que hay un patrón absolutamente similar. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Bueno, impresionante esta historia contada por José Miguel Gaona y muy sobre todo, además, exactamente. Y hablábamos antes allá afuera de cómo la globalización hace que casi todo el mundo sepa las mismas cosas o haya un acceso muy rápido a la información. Qué bueno que todavía siguen existiendo historias no tan conocidas, muy dejadas en los libros de los especialistas. Y cuando uno va allí, descubre un abanico impresionante que es prácticamente virgen. Pero hay otras batallas que vamos a recorrer, otros sucesos, incluso en España, y creo que tenemos sorpresas increíbles, donde parece que eso quedó ahí. Y si no es en España, por lo menos con soldados españoles. También. Como en este caso. Vamos a abrir líneas de contacto, porque creo que hay mucha gente que incluso en este país nos puede dar datos, y también si alguno conoce este lugar de Smerwick, la masacre de Smerwick, donde ha estado el psiquiatra José Miguel Gaona. Líneas de contacto abiertas, Iker 27699, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, www.cadenaser.com, y si nos queréis mandar un mail para explicarnos pues más palabras, vuestras opiniones, vuestras cuestiones, milenio3 con número @cadenaser.com. Esta noche no tenemos encuesta. Ha tenido una serie de problemas Guillermo León, le mandamos un beso desde aquí. No ha sido nada grave, pero no hay encuesta. Pero bueno,
Por lo que la gente nos dice, esto no conocían absolutamente nada del sitio, de la batalla, del lugar, y les está resultando muy impactante. Nos gusta que eso ocurra. Estamos todos, Carlos Largo, Fermín Agustín, Noel Calero, con esa banda sonora tan inquietante, ¿verdad? Los primeros datos que enviaba José Miguel Gaona, a veces pasan esas cosas, y es parte del misterio. Yo estaba en el despacho, la coincidencia hizo que sonase esa música justo viendo estas fotografías de José Miguel Gaona, y ya quedó hilado para siempre esos sonidos, esas voces con esta historia. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. No hay que pensar que las historias de batallas y luego los misterios nos quedan muy lejos, ¿verdad? Luego vamos a contar algo increíble. Pues sí, porque como muy bien decía Carmen, las tropas españolas han combatido en campos de batalla de muchos lugares del mundo, pero no solamente en la época de Felipe II, sino también en tiempos muy recientes. Y en un lugar muy lejano aquí, cerca de Smolensk, hay una historia curiosa que contar. 1:30. Estamos en Milenio 3 en la cadena Ser. Javier Sierra, buenas noches, compañero. Muy buenas noches. Recién llegado de Santiago de Compostela. Oye, parece que Santiago te persigue de alguna forma también, ¿eh? Aparece en todas las últimas historias que estamos contando. Sí, yo persigo a Santiago también. Bueno, no es extraño tampoco que en ese lugar de Irlanda al que ha estado hace poco José Miguel Gaona haya ese culto, digamos, a Santiago. Al fin y al cabo, el lugar en cuestión es casi un Finisterrae propio de Irlanda. Era la puerta para ir a Santiago. Efectivamente, y muchos embarcaban allí para hacer el camino y desembarcar en Noia o en Finisterre y llegar hasta la tumba del apóstol. Pero bueno, en cualquier caso, esta noche yo creo que tenemos una doble tarea, no solamente hablar de un lugar, en fin, con tradición fantasmal, donde siguen ocurriendo cosas o se escuchan ecos extraños, sino también hablar de la reencarnación, porque al fin y al cabo toda esta historia arranca con ese muchacho de Estados Unidos que cree ser la reencarnación de uno de los sacerdotes que José Miguel Gaona ha descubierto que fueron allí crucificados, ¿no? Y lo más interesante, Javier, es que muy probablemente este chico americano no tuvo acceso a esta información, por lo cual no pudo comprobar que es muy especializado, luego ¿no? Yo comprobé. Claro. Y hay un acontecimiento además muy curioso. Cuando me entrevisto con Pat Nelligan en Irlanda, me mira y se queda asombrado y me dice, es que justamente ayer he recibido todos estos documentos del Fuerte del Oro. Bueno, ¿aún crees en la casualidad, José Miguel? Bueno, 24 horas antes, un señor de 60 y tantos años, que se encuentra prácticamente retirado y que estudia muchos temas, había recibido 24 horas antes los documentos sin saber que yo iba a visitarle. Yo a veces se lo digo a Javier, muchas, y te asombra todavía, es decir, estoy seguro que algo te estaba ayudando en esa investigación, claro, absolutamente desconocida, y que algo se confabula no sé dónde para que el investigador, sobre todo el investigador que va por algo que es desconocido. De hecho estaba un poco mosca Pat Nelligan, se ha enterado de algo, que yo he recibido estos documentos o algo. Dije, no, si yo acabo de llegar de España. Hay más sincronicidades, fíjate, que son muy curiosas, sincronicidades ya de carácter más histórico, ¿no? Esta historia que cuenta Raymond Moody de este muchacho en Estados Unidos que, en fin, se siente la reencarnación de un personaje irlandés, resuena mucho a la gran historia de reencarnación conocida en los Estados Unidos, muy popular allá, menos conocida en España, que es la historia de Bridey Murphy. La historia de Bridey Murphy, que también la conoce por supuesto Raymond Moody, es la historia de una ama de casa que falleció hace unos años, Virginia Tighe, que en un momento determinado es sometida a regresión hipnótica, y bajo ese estado de regresión hipnótica comienza a recordar detalles muy precisos de una vida anterior en la que se llamaba Bridey Murphy. Bridey Murphy fue una muchacha que nace a finales del siglo XVIII y su vida transcurre a lo largo del siglo XIX, que vive muy cerca de este lugar que hoy, esta noche, nos ocupa, que es Cork, que digamos como gran ciudad, está a unos 140 kilómetros más o menos, o 150 del lugar. Y aquello, bueno, dio lugar a un bestseller que se llamaba En busca de Bridey Murphy, In Search of Bridey Murphy, de un psiquiatra también que se ocupó del tema, Morey Bernstein. Y fíjate qué curioso, fue tan polémico ese bestseller
en los Estados Unidos a mediados del siglo pasado, que la prensa norteamericana envió legiones de periodistas a confirmar cada uno de los detalles de ese tema. Al final la desestimaron porque la mayoría de los datos vitales no coincidían, no encontraron la partida de nacimiento de la tal Bridey Murphy, ni detalles del marido, que daba pelos y señales, vamos, de su marido, de su nombre, de su profesión, de la casa donde vivían. No pudieron confirmar nada de aquello. Pero aún hoy planea la duda, porque fueron tantos los detalles de la vida cotidiana de la Irlanda del siglo XIX, no accesibles a esa mujer en una época en la que no existía Google y lo único que leía aquella buena señora eran las selecciones del Reader's Digest, que sigue quedando ese pozo de duda. 1:34. José Miguel, ¿puedes describir ese monolito? Porque además tiene la grisura y las caras, apenas esbozadas, tienen tal impresión de desconcierto, de estar casi vagando entre el más allá y el más acá. Es como los misterios del arte, ¿no? Parece un trazo simplemente, pero expresa muchas cosas. Y en ese lugar tan alejado, tan agreste y bello, pero a la vez como tan triste y desolado, impresiona. Cuéntales a las personas que nos escuchan cómo es ese recuerdo de las cabezas cortadas. Imaginemos que llegamos a través de una carretera, de un cruce de carreteras estrechísimo, cerca de unos acantilados en el cual apenas hay visión. Todo está verde por doquier, hay unos cuantos corderos, la lluvia te está acechando, no hay nadie a quien preguntar dónde está el monolito, te vas guiando entre un GPS, entre el mapa que tienes por ahí, todo está indicado en gaélico, con lo cual no coincide con el mapa, que obviamente lo tienes en inglés, y finalmente llegas a una gran explanada donde, justamente, igual que la música que estamos escuchando, ves un gran monolito negro, de granito negro, de más de 3 metros de altura, en medio de la nada, de lo verde. En el monolito están grabadas en sobrerrelieve 12 cabezas, encabezadas, nunca mejor dicho, por una en la parte superior que nos mira de frente. Y es muy curioso, porque las 12 cabezas, parece que el propio autor, que las ha esculpido, ha tenido que ver la expresión, nunca mejor dicho, sin alma, sin vida, sin ningún soplo de nada humano, porque la expresión que tiene cada una de esas cabezas se corresponde con la de un decapitado. Y esas 12 cabezas emergen como si fuese una llama hacia el cielo, con esa forma del monolito, tiene una forma de llama, con una parte más estrecha en la parte superior, y debajo están enterradas las cabezas. ¿Por qué 12? ¿Se sabe algo? ¿Hay alguna simbología? ¿Por qué se eligieron 12? ¿Es representación de la masacre de más de 600 y pico que hay ahí abajo? ¿O se eligió 12 por algo que podamos entender? Se eligieron 12 cabezas porque representan de alguna manera el tiempo que estuvieron allí encerrados. El tiempo en cuanto a semanas y en cuanto a días. Pero realmente las 12, de alguna manera, representan en la parte superior al capitán al que me he referido, a Hércules Pisano, y a 11 de sus soldados. Hay diversas teorías, pero también hice esa misma pregunta del por qué se encontraban estas 12 cabezas. ¿Y qué te contaron las personas? Primero porque no hay muchas, porque estamos viendo, digamos, el arquetipo del lugar agreste y gaélico. ¿Qué te contaron en cuanto a los fenómenos? Tú decías que podían ser más o menos explicables. ¿Coincidían en algún tipo de fenómeno los testimonios? ¿Hablaban más o menos de lo mismo? Sobre todo voces, lamentos, cosa que, como he dicho, es fácilmente imaginable si uno se encuentra en ese entorno. Se confunde muchas veces el viento con sonidos, con lamentos. Te encuentras solo en una pradera que está impregnada de sangre de más de 600 personas, sabiendo que debajo tuyo es un verdadero cementerio, ¿no?, de tantas y tantas personas, pero que además que han muerto con un sufrimiento inimaginable. Entrevisté a una pareja que vivía relativamente cercana, en una casa realmente preciosa al borde del acantilado, y no querían ciertamente contar mucho. Quizá ese tipo de cosas me pasó también en su día en los alrededores, por ejemplo, de Dachau, que los vecinos no querían contar. Imagino que también el tema inmobiliario de depreciación no acompaña favorablemente a este tipo de factores, ¿no? Pero es un tema tabú. Las personas allí son muy creyentes,
por ejemplo, estos cráneos que encontraron hace pocos meses, creía yo, de una manera un poco inocente, que los habrían llevado a un museo o tal. No. Les dieron sepultura con una ceremonia religiosa en tierra firme, ¿no? Porque a medida que iban apareciendo los cuerpos decapitados y descompuestos a lo largo de los días y semanas posteriores, en aquel entonces, en 1580, los lugareños, los pescadores, los enterraban, pero en las dunas de arena, que esto es una zona de dunas muy grande, lo que explica hoy en día el por qué, cuando hay una tempestad, afloran nuevamente los restos óseos. Bueno, el gran Jung decía que lo de entrar al cuerpo y darle sepultura, incluso hacerle honores, es un soldado, era básico, ¿no? Él contaba su tormento en su casa de Bollingen cuando le aparecieron una serie de figuras. Jung lo contó sin ningún rubor. Así es. Una serie de figuras encapuchadas se le aparecían en el exterior, y una de las noches incluso llega a abrir la ventana y ve varias de estas figuras vagando. Y entonces empieza a indagar hasta que encuentra los restos óseos de un soldado de la época pretérita napoleónica, y lo que hace Jung en solitario es lanzar varios tiros al aire, varias salvas de alguna forma militares, y darle sepultura como merece. En ese mismo instante los fenómenos desaparecieron, ¿no? Se marcharon para siempre. ¿Crees, José Miguel, como psiquiatra, que puede quedar algo en los lugares donde ha habido una tragedia condensada de tal magnitud? Será sugestión o no, pero las noches que pasé allí no pude apenas pegar ojo y me encontraba preso de una gran inquietud. Evidentemente, al ir ahondando en lo que era la tragedia y adquirir nuevos detalles, conocer nombres de personas, empezar a ponerle caras, ¿no?, a los involucrados en toda esta tremenda masacre, la tragedia se hace mucho más cercana. Justamente hoy he recibido un correo de este profesor de historia de Pat Nelligan, con el que le propuse hace pocos días hacer una ceremonia en los próximos meses, llevando tierra española y esparciéndola por ahí, ¿no? Porque me parece extremadamente cruel un par de cosas. Por un lado, que estas personas que han sido compatriotas, y quizá algunos de los oyentes hayan sido incluso sus ancestros, puedan ser olvidados de una manera tan ignominiosa. Y en segundo lugar, murieron muy lejos de España, en un sitio tan tremendamente hostil para ellos, en cuanto a clima, en cuanto a cultura también, ¿no? Que el trauma tuvo que haber sido aún mayor todavía. Hay una serie de grabaciones, un nuevo experimento buscando psicofonías, buscando voces extrañas. Todavía estamos cribando ese enorme material. De nuevo, José Miguel, iremos dando información, 24 horas de grabaciones en diferentes puntos en la Colina de las Cabezas. Sí, para los amigos de lo misterioso, y dado que ya saben que soy aficionado, en este caso, a grandes masacres, y si encontramos algo que sea realmente algo significativo, pues pusimos 2 grabadoras en la colina donde ocurrieron las decapitaciones, y es el mismo lugar donde los cuerpos además fueron arrojados al mar, y la otra donde se guardaron y se enterraron las cabezas. Pues estaremos muy atentos. Empieza prácticamente ya la operación de búsqueda, ¿no?, de elementos del Fuerte del Oro, azotado constantemente por ese viento, hay que tenerlo en cuenta, rompiendo casi las rocas, pero... Y además, aprovechando que tenemos a José Miguel aquí, que está estudiando estos fenómenos, no hay que olvidar, Javier, Santi, Carmen, que toda esta mecha la inicia un testimonio de esos que a veces son tan despreciados, entre comillas, de alguien que dice que ha sido el sacerdote, y luego va el sacerdote y sí que existe, y además tiene un papel primordial, crucificado, repetimos, y el muchacho que testimoniaba a Raymond Moody daba algún dato más interesante para poder correlacionarlo con lo que sabemos de la historia de este cura. Bueno, el dato que daba es que este sacerdote, en el cual él se veía reencarnado de alguna manera, había jugado un papel importante en la masacre de Smerwick, cosa que confirmé, porque podría haber sido uno más sencillamente de los 600 y pico españoles u 800 contando a los irlandeses que se habían refugiado. Pero el chico americano, que no había ahondado prácticamente en esta historia, tenía toda la razón, y no existe información disponible al respecto en Internet. Es decir, este detalle no es fácilmente. Él aporta otro detalle, o Raymond Moody, en palabras de su estudiado,
que tenía un anillo propio de sacerdote, cosa que evidentemente ya no pude corroborar, ¿no? A pesar, estuve en el museo viendo montones de piezas, de cosas que se habían rescatado de lo que es la planicie, etcétera, pero claro, imaginemos que un anillo en aquel entonces además habría sido pasto de la vileza, ¿no? de los ejecutores que le habían quitado y desarrapado constantemente a todos los muertos. Solo faltaría, me lo estoy imaginando, que una de estas noches, entre el oleaje, aparezca un anillo de un sacerdote. Santi, nos prometías algo que tiene que ver con españoles, Carmen también, historias que nos pueden parecer lejanas, españoles, compatriotas nuestros, acabando de esta forma, historias que tienen que ver con la División Azul, si no me equivoco. Pues sí, señor, en la Segunda Guerra Mundial. Y todo viene a raíz de un concepto curioso que he aprendido en estos días, que es el de los arqueólogos negros. ¿Tú sabes lo que son los arqueólogos negros? Lo desconozco por Pues completo. yo tampoco lo sabía. Y resulta que es algo que a día de hoy, sobre todo en Rusia y en algunos países de la antigua Unión Soviética, está siendo pues una afición de alguna forma muy popular, que son jóvenes y no tan jóvenes que se dedican a hacer excavaciones en antiguos campos de batalla o lugares con mucha relevancia dentro de la Segunda Guerra Mundial, para buscar pues desde uniformes, armas antiguas, restos de todo tipo con decoraciones, para engrosar algunos, los digamos más altruistas, sus colecciones particulares, y otros para venderlos en el mercado de memorabilia militar, que es muy pujante y que tiene una salida importante. Pues hay un lugar que se llama el Pantano de Bor, que está a 30 kilómetros al este de Novgorod, que en principio era un lugar muy frecuentado por estos arqueólogos negros rusos, porque allí había habido en 1942 una batalla tremenda que involucró al segundo batallón soviético, que era una de las unidades más aguerridas de las tropas de Stalin, a la Wehrmacht y a la División Azul, con un gran número de caídos. Pues lo cierto es que a día de hoy esos arqueólogos negros en sus foros consideran este sitio como tabú. Ya han dejado de ir porque cada uno tiene una historia y cuentan historias desde llamas que flotan en el aire sin que nada se prenda fuego, ruidos de motores, de aviones, de artillería, y sobre todo lo que más gritos de batalla, evidentemente, pero lo que más nos afecta a nosotros, gritos de batalla en español, gritos que dicen viva, gritos que dicen adelante en perfecto castellano, y que han espantado a estos arqueólogos negros. Hay otra historia curiosísima de un arqueólogo de estas características, quizá un precursor de esa clase de arqueología. Fue un tipo que se llamaba Leon Weeks, un norteamericano. Y en 1950 él decidió pasar un verano en Galípoli, en Turquía, donde tuvo lugar la batalla de Dardanelos en la Primera Guerra Mundial, en 1915. Y este hombre se dedicaba, a excavar en busca precisamente de tumbas de soldados de la Primera Guerra Mundial para reconstruir uniformes, coleccionar balas, en fin, justo lo que estaba diciendo Santiago. En una de esas noches, él se queda fuera de su tienda de campaña, porque él iba con medios bastante precarios, fumando, y de repente ve descender por una de las colinas a un tipo que va arrastrando a un burro, y encima del burro un hombre como, en fin, desfallecido o muerto incluso, que parece irse por uno de los senderos de aquellas colinas. Él sale detrás de ese hombre para llamarle la atención. Es de noche, hay luna, pero le llama mucho la atención que, en fin, no lleve candil, no lleve ningún tipo de información, incluso le da la sensación de que brilla un poco, pero aquel tipo no hace caso omiso y se pierde. A la noche siguiente, a la misma hora, vuelve a ver la misma escena. Vuelve a intentar acercarse y esta vez ve que es un soldado. Y el que va encima del asno es un soldado que parece moribundo o muerto. Se da cuenta de que aquello no es normal, le parece que es fantasmal porque tienen el aspecto de los soldados que él está tratando de hurgar allí en sus tumbas improvisadas, y la misma visión se repite durante 4 noches consecutivas. La historia de Leon Weeks es curiosísima porque
Cuando ya abandona sus excavaciones y regresa a los Estados Unidos, buscando en antiguos documentos filatélicos inspirados precisamente en ese enfrentamiento en Dardanelos, descubre un sello australiano que conmemora la gesta de un soldado que se llama John Simpson Kirkpatrick. Este John Simpson Kirkpatrick se hizo famoso porque, utilizando un asno, un burro, se dedicaba a rescatar a compañeros suyos que habían caído heridos en el frente, y salvó la vida de muchos. Se lo consideró un héroe hasta que él mismo también cayó abatido por los disparos y estaba enterrado justo en el lugar donde Leon Weeks excavaba. Quizá una noche, esta misma noche, quién sabe, algunos grupos de investigación o algunos grupos de programas que se dedican más o menos a temas que nos gustan aquí en Milenio 3, sobre todo en Estados Unidos, estarán encaminando sus objetivos a entornos de batalla y entornos de violencia. Hay algunos enclaves absolutamente célebres que tienen su lado sobrenatural, esa especie de sensación de que la densidad de la muerte, por desgracia, y de la guerra y de la furia y de la violencia y de lo peor quizá del ser humano, se queda en los sitios. Uno de ellos es el campo de batalla de Gettysburg, en Pensilvania. Además, los oyentes que quieran buscarlo, hay innumerables filmaciones, fotografías extrañas donde aparecen soldados en algunas de ellas, figuras que parecen atravesar los bosques donde se libró esa batalla en el año 1863, del 1 al 3 de julio de 1863, una guerra civil en la que mueren 7.000 personas, hay más de 30.000 heridos, y por toda la zona montan una especie de hospitales de campaña. Incluso en algunas de las casas cercanas, donde hoy siguen ocurriendo fenómenos paranormales, pues fueron resguardados algunos de esos soldados a los que tuvieron que hacer amputaciones terribles sin anestesia, Iker. Todo quedó, además hay un arroyo cercano, todo quedó lleno de sangre. Ese arroyo, dicen que literalmente se tiñó de rojo por la sangre de los soldados allí caídos. Y hay testimonios de personas que aseguran ver a esos soldados como si fueran de nuevo al frente, como si estuvieran yendo de nuevo a la batalla. Pero no solo eso. Hay un historiador, Mark Nesbitt, que se quedó prendado por las historias que contaban sobre todo los vecinos y los visitantes de este lugar de Gettysburg, en Pensilvania. Él ha ido recogiendo innumerables historias de personas que aseguran haberse encontrado con esas figuras fantasmales. Uno de ellos era Ray Hawk. Ray Hawk estaba con un amigo visitando la zona cuando ven una especie de figura vestido de soldado con su arma reglamentaria que se acerca a ellos. Pero no solamente se acerca a ellos, sino que les da una bala. Una bala que posteriormente ellos empiezan a examinar. Cuando van a decirle a ese hombre que estaba delante de ellos que por qué les daba eso, que qué era, ven que se esfuma en el aire. Llevan la bala a la universidad y un especialista les dice que esa bala es de 1863. La data perfectamente porque son el tipo de munición que se utilizó en esa guerra civil. Hay testimonios, Iker, que si quieres escuchamos. El primero de ellos es una noche de investigación como otra cualquiera de un grupo que están con su videocámara y de repente empiezan a ver a través de la cámara como una figura parece andar entre los bosques. Se nota perfectamente el nerviosismo, ni siquiera lo hemos traducido porque son muchas voces que empiezan a chillar, a decir que están viendo algo, que si es un espíritu, si es un soldado. Luego iremos con documentos en los que ya se habla claramente de lo que ven, porque como te decía, hay casas alrededor en las que se han visto a esos soldados que parece que están manejando también pues, algún tipo de munición que parecía guardar allí. Something moving there. No, there's a motorcycle. See? I don't see nothing down there. Can't be the motorcycles, honey. There's another sparkle. You see what I'm saying? What's that? What is that? Tree. No. You moved it, right? Right there. See it? Uh-huh. Look. There's nobody there. I can't see. Look. Isn't it those people? Can't be. There's nobody. Not up in the trees. There's nobody down there no more.
Qué flema, qué flema. Sí, somos nosotros, hemos soltado españoles, estamos viendo un fenómeno extraño, hemos soltado 12 tacos y hemos salido corriendo detrás de ese supuesto soldado. Mira, pero vamos, con una tranquilidad que llama la atención, desde luego. ¿Qué es eso? Decían, ¿verdad? Mira. Bueno, pues hay testimonios en los que ya se dice que han visto a un soldado. Creo que tenemos ya, Noel, el primero de esos cortes donde aseguran que una figura fantasmal se ha quedado en la fotografía que han realizado. Hay un grupo de personas, una mujer hace una fotografía y sale alguien que no debía estar allí. Hice una fotografía hacia la colina y la gente realmente me ha dicho, wow, qué monumento tan magnífico, pero allí no había ningún monumento, estaba en una granja. ¿Dónde estaba ese sitio? ¿Cómo pudo llegar hasta allí? En la fotografía se puede ver a un soldado. Está de perfil, hay varias personas que deben de estar visitando el lugar y al fondo una figura como nebulosa, pero que se identifica perfectamente con alguien vestido con un uniforme. Hay otra figura, Iker, y todas ellas, repito, pueden consultarlas por internet porque están todas las fotografías y los vídeos. Hay muchísimas de ellas, donde también parece que ven algo extraño, detrás de una ventana. Una de esas casas en la que está un padre y una hija sentados en el sofá y justo detrás alguien se aparece. Una huésped divorciada que viene a menudo estaba haciendo fotografías e hizo una pareja sentada sobre un sillón. Miraron la foto y vieron algo al fondo. Parecía ser dos figuras fuera en la terraza, como si estuvieran mirando dentro. Con una gorra, con un uniforme, se ve perfectamente. Te puedo asegurar, Iker, que las has estado revisando, que incluso se las he mandado a Guillermo para que en posteriores programas, incluso en Cuarto Milenio, podamos analizarlo, porque realmente parece algo extraño, no parece que se trate de un reflejo de algo de la habitación. Algo debe ocurrir en este lugar donde murieron 7.000 personas, donde hubo 30.000 heridos y parece que esa impregnación de lo mal que pasó pues esos días, esa gente, de la gente que murió, pues se ha quedado todavía allí. Uno de los lugares más visitados por la gente que está intentando conseguir algún fenómeno paranormal o captar algún fenómeno paranormal en sus cámaras. Pero aquí con cierta suerte, por lo que parece, ¿no? Que es lo extraordinario. Claro, lo curioso es que esto no se produce en todos los lugares de batalla, ni mucho menos, sino que son unos pocos y... Por desgracia el mundo estaría lleno entonces. Claro, ¿no? Y no sabemos qué física actúa ahí, si es que actúa alguna clase de física, ¿no? Es muy curioso que la mayoría de estos campos de batalla fantasmales, en los que, bueno, los soldados difuntos parece que, en fin, que se siguen manifestando, que la mayoría de ellos estén en países anglosajones. A mí es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. El primero de esos casos, del que hay una constancia, digamos, documental, porque probablemente esto se remonte, la tradición, me refiero, a tiempos prehistóricos incluso, el primero de estos casos con constancia documental data de 1643, cuando se publica en el Reino Unido un folleto que se llama Un gran prodigio en el cielo, que hace referencia a algo ocurrido unos meses antes, en concreto el 23 de octubre de 1642, cuando las tropas de Carlos I de Inglaterra se enfrentan contra Robert de Veró, el tercer conde de Essex, en Edgehill, al norte de Oxford, más o menos, para que nos situemos. La batalla acaba en tablas, los dos ejércitos acaban separados, pero unos meses más tarde, y de ahí sale ese folleto, un grupo de viajantes de comercio pasan por ese lugar y se dan cuenta, de madrugada, más o menos a las horas de este programa, y se dan cuenta de que el cielo está como iluminado, como fosforescente, y ven soldados que se enfrentan entre sí. El rey Carlos I recibe información de esa visión y manda a gente que estuvo en esa batalla a desmentir aquello porque le parecía una falacia. Y los hombres del rey que acudieron con esos visitantes de comercio bajo pena de llevarlos a la cárcel por haber levantado falso testimonio, no solamente ven el fenómeno, sino que incluso reconocen a algunos compañeros muertos. José Miguel, tuviste varios sueños y pesadillas y es normal investigando en este lugar apartado de todo y de todos. ¿Y qué imagen se representaba? ¿Alguien ha visto algo relacionado con las cabezas? ¿Has podido recopilar esa información? De manera directa con las cabezas no, con presencias y eso sí. Es decir, es una zona maldita, una zona de infausta memoria. Las personas que están allí, los lugareños, no les gusta especialmente. ¿Tú has llegado a encontrar a la orilla huesos hoy? Sí, en lo que es en la propia zona donde ocurrieron los descabezamientos, las decapitaciones.
pequeños fragmentos de huesos se encuentran por doquier, pero vamos, esto es Vox Populi ahí, es decir, fueron realmente los cuerpos diseminados. Las tropas de Walter Raleigh estuvieron no solamente decapitándolos, sino durante 2 días, cuentan las crónicas, que utilizaban los cuerpos como dianas para probar sus armas. Historia de no solo el misterio, sino la terrible sinrazón humana. Allí estuvo José Miguel Gaona. Estamos pendientes, desde luego, de lo que nos ofrezca la grabación casi ininterrumpida. Nos gusta mucho este tipo de pesquisas de un doctor y un científico como José Miguel. Y cómo has descrito, amigo, ese monolito. Yo todavía tengo de verdad la carne de gallina, porque has descrito perfectamente ese retrato de la cabeza sin vida. Seguiremos muy atentos a tus investigaciones, amigo. Gracias por traerlas aquí y hacernos vivir a todo el equipo de Milenio 3. Gracias a vosotros. Gracias. Buenas noches. Pero amigos, no os vayáis, porque después de las noticias tenemos un sinfín de historias, con un sentido esta noche sí, un poco inquietante. Aquí seguimos. Una segunda hora de misterio nos aguarda. Una segunda hora en la que vamos a viajar por España. Abandonamos la cabeza de esos misteriosos soldados, las cabezas, mejor dicho, 600 y pico, enterradas, sus leyendas, sus misterios, sus enigmas, y nos marchamos a una tierra que conocemos bien, y donde está pasando algo asombroso. Algo, me refiero a nivel periodístico. Luego os contaremos el secreto. Hacía mucho tiempo que un medio, un diario de papel, no se comprometía animando a las personas a contar y a revelar su experiencia ovni. Esto está ocurriendo con un pequeño periódico del norte de la provincia de Burgos. Y toda esta historia comenzó cuando descubrimos una serie de encuentros cercanos con el misterio ocurridos en las inmediaciones de Villarcayo. El pequeño medio, humilde y honesto en sus propuestas, es la Crónica de las Merindades, que se encarga y se buzonea por toda esa zona de Burgos maravillosa, llena de llanura, de montaña. Y nosotros, ¿verdad, Javier? La idea era proponerle a los responsables, sobre todo al director Roberto Palencia, la posibilidad de hacer no solo un artículo sobre los casos que iban desenterrando, sino como hizo el diario Pueblo en aquella ocasión, ya en los años 70 finales, u otros rotativos como la Gaceta del Norte, decir, oiga, usted, lector, si ha visto algo, si ha vivido algo parecido a todo esto, escríbanos. Y las sorpresas ya van siendo frutos absolutamente brillantes. Un montón de personas, Javier, de cualquier condición, personas que tenían secretos internos en su propia familia y que no contaban, que les daba rubor, están empezando a confesar sucesos absolutamente alucinantes. Porque se han dado cuenta que hay otros vecinos suyos que también han vivido ese tipo de historias y hasta ahora no tenían dónde contarlas. Así que la Crónica de las Merindades, como tú muy bien dices, por primera vez en muchos años, en décadas, se está haciendo eco de cosas que están sucediendo a ciudadanos normales y corrientes. Y ese es el periodismo que nosotros valoramos mucho en este programa. No es el periodismo del comunicado de una empresa o de una institución, no es el periodismo de teletipo, de informaciones globales que vienen por internet o por, en fin, o por intereses de algún tipo. Y siempre iguales. Exacto. Siempre con los mismos puntos y comas, sin ninguna aportación personal. Exacto, sino que es el periodismo de crónica, el que se acerca a lo que está pasándole a la gente o le pasó. Porque muchos de estos casos son el recuerdo de historias que nunca se contaron públicamente y que a raíz de empezar a moverlas y de desempolvarlas, pues muchos se están animando y nos estamos llevando sorpresas, ¿verdad? Sorpresas mayúsculas. Nuestro abrazo a Roberto Palencia, a Eduardo Palencia, a todos los amigos que tenemos allí en la comarca de Villarcayo. Javier y yo muchas veces hablamos del espíritu Villarcayo en el sentido de una conexión con todo eso tan antiguo, en el sentido de la investigación ovni, claro. La repercusión en la prensa, las fotografías, los testigos señalando. Nos reencontramos con una serie de sensaciones. A raíz de ese artículo, tanto en la Crónica de las Merindades como en Cuarto Milenio, han empezado a pasar cosas maravillosas y queremos contarlas. El caso a continuación, en fragmentos, os vamos a mostrar. A mí me ha puesto de nuevo la carne de gallina, os lo aseguro. Ni Santiago, ni Javier, ni Carmen tienen los datos, porque yo he entrevistado a la principal protagonista, María Palacios y Manuel Álvarez, y quiero que lo vayáis paladeando
y por supuesto vosotros, amigos, amigas de la audiencia, porque tiene algo de eso que es increíble y al mismo tiempo veraz. Ocurrió hace unos 18 años. Los fenómenos han ido siguiendo en diferentes partes, desde los años 70 prácticamente hasta anteayer. Pero también hay una pregunta: ¿por qué los casos de este tipo, tan cercanos como vais a escuchar, tan terroríficos como vais a escuchar, han dejado de producirse? ¿O no han dejado de producirse? Queremos también vuestra opinión. Tenemos las vías de contacto abiertas. 27640. 27699. Bien, perfecto. Como siempre, hace ya tiempo que cambiamos el número. Vale. 27699, palabra clave Milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com y www.cadenaser.com, donde la gente nos va dejando todos sus mensajes. Luego leeremos algunos de las batallas, ¿vale? 3 libros de Milenio 3. 3 libros de Milenio 3 en sorteo entre todos los que nos escriban a esas vías de contacto. Y un pequeño detalle antes de empezar este viaje. Mañana, por cierto, Cuarto Milenio adelanta su hora a partir de ahora, importante. Por fin, a la hora bruja, a las 12 en punto comenzamos, ¿eh? Atención, amigos, que mañana vienen cosas fuertes. A las 12 en punto comenzamos. Dicho esto, vámonos a la zona de Medina de Pomar. ¿Os apetece? ¿Vamos para allá, Santi? Vamos para allá rápidamente. Javier, Carmen, todo el equipo dispuestos a marcharnos a una zona que ya ha conocido historias de ovnis y de persecuciones. Todo comenzó una noche anterior a la noche de luna llena. Y una primera observación: María Palacios es una ama de casa normal y corriente, absolutamente afable, y que con varios vecinos observa algo en el cielo, pero algo que va mostrando su forma, algo que no es solo una luz, algo que provoca esa eterna imagen de vecinos en las calles señalando al cielo. Y nosotros habíamos ido nosotros allá pasar unos días, teníamos ropa tendida atrás. Fui a cogerlo por la noche y veo que viene una luz grandísima. Digo, ¿y eso qué es? Me quedé así mirando y digo, madre mía, pues eso es exagerado. Pasó de la cuesta, pasó por entre la casa nuestra y la iglesia, y no se podía mirar enfrente, así mirarle fijo, porque te quedabas sin vista. Y entonces entré yo corriendo a casa y llamé a mi yerno y le digo, pues sal corriendo, Manolo, sal corriendo, que mira lo que he visto. Lo curioso es que efectivamente su yerno también nos ha brindado el testimonio, nos ha brindado su palabra directa sobre lo que están viendo. Como muchos otros vecinos de esa zona y las inmediaciones de Medina de Pomar, están viendo algo que parece casi aterrizar. Curioso este dato, que parece posarse sobre una colina. Manuel Álvarez, hombre del campo, hombre auténtico, hombre que nunca había visto nada similar, pero sí había escuchado a algunos campesinos y cazadores venir asustados, por ejemplo, contándole que una luz había tomado tierra años antes, en los años 70 me estoy refiriendo, que sabía lo que era el miedo en otros testigos. De repente él es protagonista. Le avisa su familiar, María Palacios, y puede contemplar algo. Pero os pido, por favor, como investigadores del fenómeno, que ya sois también todos los oyentes, puesto que tenéis interés y curiosidad por él, los detalles que da Manuel, detalles de una cercanía asombrosa. Hay algo en ese objeto, y puedo llamarle objeto, que les llama la atención. Que había una luz que nunca había visto allí, y yo pensaba que era un coche o algo, pero luego ya cuando me asomé a la calle y vi que era una luz que no era normal, y se veía que tenía mucho resplandor y como que venía así como un reflejo hacia donde estábamos nosotros, y pasó para allá por una ladera que hay de monte. Era muy blanca y brillaba, y iba hacia abajo y se veía debajo. Yo por lo menos lo que vi fue que debajo de la luz esa se veían como unas patas o una rueda o algo así, y luego entre medio bajaba la luz hacia abajo, pero era muy clara, muy resplandeciente, y molestaba a mí así fijamente. Un objeto con unas patas o ruedas y que emite hacia abajo. Bueno, pasa el día, y sobre la comarca de Medina de Pomar vuelve la tranquilidad absoluta. Casi se ha olvidado el asunto como una anécdota más, una luminaria que ha pasado cerca de las colinas. Pero María Palacios es una mujer curiosa, y junto a algunos familiares decide ir al lugar de los hechos, a ver ese montículo próximo a su casa, para comprobar si ha quedado algo. Pero al día siguiente fuimos los nietos y yo por allí, digo, vamos a ver dónde estaba
a donde se paró anoche ese cacharro que vimos. Y allí donde el pabellón aquello entonces estaba sembrado de hierba y había un hueco pues grande como que había estado allí parado. Y la hierba pues eso, pisada. No estaba ni quemada ni nada, allí estaba la hierba estaba bien. Solo el bote donde él había estado posado. Algo con un peso, algo físico, estaba ejerciendo su fuerza, había dejado su impronta en el lugar donde muchos vecinos de esa comarca habían observado la luz que proyectaba algo hacia abajo y que parece que tenía unas patas. Esa misma noche, después de verificar el asunto de las huellas, ocurre la siguiente escena. Y para mí es una viñeta pura y dura del misterio del fenómeno ovni. Yo os voy a confesar una cosa a pecho descubierto y sin red, con la misma honestidad que esta gente. Yo pienso que es absurdo lo que vais a escuchar, que es incomprensible, que es científicamente quizá improbable, pero la fuerza de las palabras, de cómo se hilan estas, la honestidad que transmite este testimonio, como tantos han pasado por aquí, a mí me ha dejado desarmado. La siguiente escena ocurre no en el campo, es ya de noche, y esta sí es noche de luna llena. Con un fulgor tan blanquecino, tan claro, que proyecta en toda la casa. Son las 2:30 de la madrugada, me dijo María, prácticamente la misma hora a la que estamos radiando esta historia. Ella se dirige al cuarto de baño. Se ha despertado, no puede dormir, y se ha despertado hacia el pequeño cuarto de baño. Tiene una ventana el cuarto de baño, un ventanuco bastante ancho, que está abierto, medio abierto, y que directamente desemboca en una especie de patio interior, el típico lugar donde hay tractores, hay herramientas de labranza, una especie de puertas donde estos se guardan, como un gran pabellón anexo a la casa con garajes. Y entonces, con la luz de la luna, sin encender ninguna luz, y daba gracias a ello porque si no quizá la habrían descubierto, María observa algo. Detecta que dentro de su domicilio, dentro de ese entorno, hay alguien. Dos figuras muy altas, están al otro lado de la ventana. Y antes de irme a acostar, pues fui al cuarto de baño. Y yo que me asomo a la ventana, digo, Virgen del Carmen Santísima, qué miedo. Digo, ¿y aquello qué es? Y entraban dos señores, señores o señoras, no sé qué eran, dos tíos muy grandes, pero grandísimos. Unos brazos largos, la cabeza rara. Había una luna que se veía, si no, no los hubiera visto entrar. Y entraron para el pabellón donde teníamos el tractor, donde tenían el tractor. Y allí tenía 3 perros grandes mastines al lado, que tienen allí la caseta al lado del pabellón, y no ladraron ni una miga, o sea, no ladraron nada, absolutamente nada, ni se movieron, se ve que del sitio. Intentemos imaginar a María Palacios mirando por la ventana, la luna ilumina la escena, no hay ni un solo ruido. A María le llama la atención que a pesar de que esos individuos parecen caminar y pasar muy lentamente frente a su campo de visión, no doblan las piernas exactamente, parecen deslizarse. Y no hay ni un solo ruido ni de las pisadas. Y no hay ni un solo ruido ni de los perros, que tendrían que estar evidentemente fieros y casi atacando al intruso que se ha metido dentro de la casa. Muy altos, tan altos que parece que casi con su cabeza tocan en el umbral de entrada. Eso da un cálculo, según me comentaba Roberto Palencia, de unos 3 metros de alto, paralelos uno al otro. Un absurdo completo, total. Cuando le pregunto a María, en un diálogo que hemos tenido, por la forma de la cabeza, ¿habéis escuchado una cabeza rara? Ella me dice que lo que más se parece es una bombilla a esa forma. Pero hay más. Escuchamos. Si era el pabellón alto y llegaban arriba, que no se tenían que agachar para entrar. Dos, pero igual de altas las dos. Muy de cinturita fina y largos los brazos, las patas larguísimas. Y para entrar al pabellón bien poco se tuvieron que agachar, niño, porque yo los vi entrar y yo dije, Virgen del Carmen, que tíos más altos. Así me quedé. Me asusté toda, me metí corriendo para adentro y yo dije, quita, no vaya a que vayan a venir aquí. Y me pegué un susto de muerte. No nos extraña que la expresión sea susto de muerte. Un susto que le acompañó durante días,
aquellos individuos de extraña cabeza, sin facciones, con el cráneo más o menos abombado, en paralelo, los brazos largos, no llega a ver los pies, pasan delante de la ventana y se adentran en una zona y nadie sabe ni qué hicieron ni por dónde entraron. Por cierto que al día siguiente no había cerradura forzada, las puertas seguían cerradas y hubo una situación incluso de pánico. De nuevo, Manuel Álvarez tuvo que ayudar a verificar toda esa zona. Pero María da algunos detalles más de ese terror absoluto. Subió corriendo, se embozó en las sábanas y en las mantas y aún no había conciliado el sueño. No era una visión hipnagógica, eran dos, y le llamó tanto la atención eso como el silencio de los perros. Y me marché rápidamente, que yo me estuve asomada a la ventana pero sin abrirla, a oscuras, para mejor verles, porque es que había una luna en la calle que se veía estupendamente. Es que tampoco los vi de dónde vinieron, pues si me hubiera asomado un poco antes los habría visto de dónde venían, pero solo ya los vi a la puerta del pabellón, a la puerta de donde tenían el tractor. Pues yo me pensé, pues ¿y estos de dónde han venido? Porque al venir ellos de allí, igual arriba donde salió el del día antes, igual había por allí algún otro parado allí en la ermita, y vinieron de allí. Yo de dónde venían no lo sé porque no los vi, solo les vi a la puerta del garaje ya. Y yo dije, Virgen del Carmen, que dos tíos más grandes, ¿de dónde habrán venido esos? Y me quedé así, que le digo que me entré unos escalofríos de una carne de gallina que... Me confesaba María Palacios con la misma normalidad que estáis escuchando, que pasó días y días de un terror absoluto, de no salir a tender la ropa a esa misma zona. No quedó ni una huella. Era un suelo de cemento, no quedaban marcas, nadie había robado nada, no se habían llevado nada, pero hay un detalle interesante. El miedo de María es tal que Manuel Álvarez acude por la mañana, ve a su familiar presa del pánico, contándole la increíble historia de esas dos figuras que al día siguiente del objeto han entrado, caminando en paralelo, y entonces Manuel se da cuenta de algo asombroso. Y es que, si bien no se había escuchado un solo ladrido de los perros esa noche de autos, él vive en otra casa cercana, al entrar, el estado de nerviosismo y agresividad de los perros era absoluta. Prácticamente le atacaron a él, acostumbrados a su presencia, pero los perros estaban completamente desbordados, nerviosos, con el pelo erizado. A grandes rasgos, Manuel nos lo contaba así. Pues sí, nosotros cuando hicisteis vosotros el primer reportaje sobre el ovni de Pablo Casado y de Bruno Lurachi, pues pusimos en el periódico que a ver si quería alguien colaborar con nosotros, y han ido saliendo más casos, salen más casos, los vamos investigando, y bueno, tenemos ya 4 o 5 casos muy interesantes, tan interesantes como este, y que poco a poco pues les vamos a ir investigando y sacando en el periódico. Pues la verdad es que no pensábamos que íbamos a tener tantos casos nuevos, porque los casos que estamos localizando pues son casos que no estaban antes documentados. Sí que sabíamos de aquí de casos pues que habían salido antes en los periódicos y en revistas, pero estos casos nuevos que nos están saliendo son pues ya te digo, casos que no estaban documentados, tirando de amigos, de vecinos, de gente que nos llama, pues están saliendo 4 o 5 casos muy muy interesantes que les iremos publicando poco a poco. 2:25. Escuchábamos a Roberto Palencia, importante destacarlo, el hombre que a través de la Crónica de las Merindades está haciendo que surjan estos casos, y nos está contando cómo los vecinos, las personas, las historias van desenterrándose. Como decía antes Javier Sierra, periodismo de verdad al cabo de la calle, y este como uno de los más extraños, y no es el único. Hay otras visiones de este tipo de figuras. Ahora os lanzo la pregunta a vosotros, amigos, ¿habéis tenido alguna experiencia similar? ¿Por qué ya casi no hay casos de este tipo? Desde luego me gustaría tener una respuesta, pero os prometí lo de Manuel Álvarez. Última escena de esta historia. Va a comprobar qué ha pasado, y esta es la reacción. Sí, estaba nervioso, que allí no había quien se arrimara a la puerta. De normal estaba nervioso, pero cuando me iba yo, que me conocían bien, se callaba, pero ya me estaban todo el día, estuvieron después todo el día muy nervioso. Se refería, por supuesto, a los canes, todo el día muy nerviosos, no se podía uno acercar a la puerta. Esta es tan solo una de las historias que se está recuperando con visión de humanoides. A mí, eso de la observación de 2 seres dentro del perímetro de una casa y bajo la luz de la luna, me parece
tan increíble y tan real al mismo tiempo. No sé vuestra opinión, ni la opinión del público, que iremos recabando. Santi, Javier, Carmen. A mí me llama la atención la descripción que hace esta testigo, porque habla de dos humanoides sin ovni. Es decir, no hay objeto, lo que ella ve son dos intrusos que se cuelan en el patio de atrás de su vivienda y que la aterrorizan. Y esto me llama la atención especialmente porque sí que ella misma nos ha contado antes que ha habido observaciones, que ha visto incluso una zona como que ha sido aplastada por un objeto, es decir, que había actividad extraña alrededor. Esto es muy de John Keel, ¿no? O sea, John Keel fue un famoso escritor y compilador de este tipo de historias, que hablaba de que a casos de tipo 1, es decir, a casos de observaciones de luces lejanas que eran vistas por los testigos, a veces venían acompañados de apariciones extrañas de figuras de este tipo, que no solamente se comportaban así, sino que en algunos casos, y ahí surge el germen de otras historias como los hombres de negro, llegaban incluso a llamar a la puerta de los testigos a tener un pequeño intercambio de impresiones, unos tipos que no parecían humanos, de tez muy pálida, muy raros, y que después se desvanecían y no se volvían nunca a ver. O también iba acompañado, y esto hubiera sido interesante a lo mejor preguntárselo, se podría rastrear en la memoria de esta mujer, por ejemplo, de fallos en las instalaciones eléctricas, fallos en la línea de teléfono. Estaba todos... no llegó a pulsar la luz. Claro, pues muchas de estas anomalías van encadenadas. Habría que rastrear eso porque me parece que es un factor interesante. No llega a dar la luz dice ella, por la luz que se mete de la luna, pero ¿sería realmente de la luna o sería de algún objeto que podía ser? Otras veces ha pasado, en otros casos... Qué interesante eso, ¿eh? Que un objeto que estaba cercano a las viviendas emitía una fuerte luz. En este caso, ella lo relaciona con la luna, pero podía ser algún objeto que estuviera aterrizado o que estuviera por las inmediaciones. Pues me parece sumamente interesante, porque ella, en la entrevista que he mantenido y de la cual hemos extraído algunos fragmentos para la comprensión de todo esto, incidía mucho en... había tanta luz de luna. Uno quizá no le llama tanto la atención porque, en fin, cada mes uno va a tener esa luz, más o menos, ¿no? Pero ella insistía que vio perfectamente a los seres perfilados en esa luz. A lo mejor, como en tantos casos, no era la luna. El aterrizaje supuesto del objeto había ocurrido pues apenas unos centenares de metros, y la buena mujer decía, igual se ha quedado alguien por ahí, pero en ningún momento habla de extraterrestres, en ningún momento habla de aparecidos. Habla de dos tíos, como dice ella, altísimos, o mujeres o hombres, no sabe, y varias veces me dijo la palabra horribles. Sin verles la cara, la expresión que a ella le llega es de horrible. ¿Pudisteis determinar la fecha más o menos, o el año? Estamos hablando de 1992-93. Habla también de una cintura estrecha, podía ser un cinturón que llevara sido... porque no dice nada de las piernas, dice simplemente los brazos muy largos, y las piernas también. Las piernas muy largas pero también, no ve ni pies y como deslizándose. Como y sobre todo, claro, que una mujer de las inmediaciones de un pueblo de una aldea de Medina de Pomar te cuente esto y te describa la cabeza como una forma de bombilla, es un... Si cogemos... Podría ser un casco también. Claro, si cogemos perfectamente croquis de... Yo estoy viendo ahora mismo, y quizá amigos de la ufología lo estén viendo, el humanoide que dibujan, el ser que dibujan los 5 chicos de la playa de Conil, cuando ven que aparece una figura negra, con la cabeza bombada como una bombilla, los brazos largos y que está como emergiendo casi del mar. Casos célebres que hemos recogido aquí, en Vegas de Coria, en tantos sitios, caminando en paralelo. Y me estoy acordando, Javier, tú quizá lo recuerdes perfectamente y mejor que yo, un caso ocurrido en el Burgo de Ebro, en Zaragoza, en las inmediaciones de Zaragoza, donde el señor Cabero, un agricultor, va en una mobilette y entonces a la vera del camino, en pleno día, en una zona bastante solitaria a pesar de la proximidad a Zaragoza, se encuentra 2 figuras en el lateral de la carretera. Le llaman mucho la atención, le dan como miedo, van en paralelo, son muy altas, tienen la cabeza bombada, y cuando él llega a su corral, interesante detalle, dice que escucha una gran algarabía de los animales. Y la escena que Cabero contó a JJ Benítez en su día es que él, es otra de esas escenas, ¿no? Se agacha y mira por la cerradura o la rendija de la puerta, y entonces ve a los 2 mismos tipos que tenían que estar muy atrás en el camino, pero dentro, si es que eran los mismos, de los corrales, y como observando a las bestias. Interesante la aproximación de estos
vamos a llamarlos provisionalmente humanoides, ¿no? A núcleos urbanizados, porque la mayoría de los casos, por ejemplo, en la famosa oleada o año de los humanoides de 1973, los avistamientos, en fin, las descripciones que hacen los testigos de multitud de este tipo de apariciones, sobre todo en Francia, pero también en otros países europeos, los describen en descampados o en lugares alejados de núcleos poblados. Sin embargo, hay una serie de casos, también de los 70, muy raros, en los que humanoides, generalmente en pareja, entran incluso en poblaciones. Yo estoy recordando ahora un caso en Salillas, Huesca, donde dos de estas figuras, enfundadas en una especie de monos plateados muy ajustados, entran dentro del pueblo, a la plaza del pueblo, tocan incluso una roca de la que dicen luego los vecinos que emanará agua durante un tiempo, y vuelven a desaparecer tan misteriosamente como han irrumpido en el propio núcleo de la población. Esto es extraño. El humanoide de Escalante también. El humanoide de Escalante es exacto. Es dentro de una población. Va entrando hacia el casco urbano de la población. Lo sorprenden entrando. Claro. Y la descripción es idéntica prácticamente. Además no le ven los pies, pero parece que se va desplazando, ¿no? De una gran altura también. De una gran altura. Hay algo onírico en el campanero de la población de Isla, en Santander. Cuando sube arriba del campanario, observa dentro del campanario a una de estas figuras, y la descripción es como un croquis. La gran pregunta que yo lanzo, ya lo escuchamos, vuestros mensajes, las vías de contacto están claras, amigos. Le preguntaba a Santi, tú que estás permanentemente en conexión con listas de datos, información internacional, una pregunta es, ¿por qué ya no ocurren estos casos? O no tenemos noticia de que ocurran tantos casos. Quizá ahora la iniciativa de Crónica de Merindades, este periódico magnífico de la provincia de Burgos, motive. Hay algo soterrado. La gente ve cosas, pero no se cuenta, no llega. ¿Se han dejado de ver estos encuentros, como diría Spielberg, en la tercera fase? Pues personalmente yo creo que no. Hay una página web que es UFO-Info, que es un repositorio enorme. Ellos solamente se dedican a compilar, no investigan, sino que cogen de revistas, de boletines, de grupos de investigación, de periódicos, etcétera, etcétera, y compilan todo la casuística que encuentran a nivel mundial. Cada año hacen un informe. El de 2009 lo tenemos, el de 2010 todavía no está disponible porque está en proceso de elaboración, de tabulación de todos esos datos del año pasado. Y cuando me hiciste esa pregunta me fui rápidamente, y lo que descubrí es que de casos implicados con humanoides salían a nivel mundial 127. Te he escogido 3 muy resumidos a modo de... Yo arqueo las cejas como casi ni creyéndolo. A modo de botón de muestra. 9 de enero, extraído de la prensa local de Arizona. La oficina de los Rangers de Arizona de la Reserva de los Navajos reciben una denuncia de una pareja y de su hija adolescente que dicen que un objeto que no era ni un helicóptero ni un avión había aterrizado frente a su casa. Se habían bajado unos ocupantes y con lo que parecían linternas o proyectores habían estado buscando por todos los alrededores, incluida la fachada de la casa, y que a los 10 minutos aquellos seres a los que no pueden describir porque solamente veían las luces que portaban, se subieron a su vehículo y el vehículo despegó. 21 de febrero, cogida de la mítica Flying Saucer Review. Una señora británica... Hablamos del 2009, Santiago. Hablamos del 2009 siempre. Una señora británica de 52 años está paseando a su perro por un suburbio de Londres cuando percibe un fuerte olor a azufre. Elementos como siempre un poco surrealistas. Pero un clásico, Santi, un clásico, el olor a azufre en muchos de los casos de encuentros cercanos, por ejemplo en España. Pues percibe ese fuerte olor a azufre y automáticamente al poco tiempo su perro se empieza a inquietar, tira de ella y descubre a un ser del tamaño de un niño que sale corriendo. Ella le ve la espalda y que unos metros más allá se introduce en algo que describe como un cilindro metálico del tamaño de una cabina telefónica. El ser es mucho más pequeño, que automáticamente se cierra detrás de él y sale disparado hacia el cielo.
11 de marzo de 2009, recogido por el MUFON, por un Mutual UFO Network. Este sucede en Nueva Zelanda, en Oamaru. Un vehículo que de forma ovoide, que los señores australianos describen como un coche compacto de estos modernos, se ve flotando por encima de unas colinas por parte de varios testigos que comprueban cómo el coche compacto en cuestión desciende y de él se baja, en este caso no un humanoide, sino algo que tiene aspecto completamente humano y que le llama la atención porque va vestido con corbata. Y sale corriendo, se interna en la espesura y ahí se le pierde. Estos son solo 3 pequeños ejemplos de esos 127 casos que he recogido. Y donde evidentemente la criba será más o menos allá, pero es curioso porque las descripciones todas tienen como un componente tan clásico, esa especie de cilindro o cabina, nos recuerda a casos españoles célebres como el de Benacazón, ese humanoide como un niño que da la espalda y que se interna en alguna zona para no ser descubierto. Hay casos como el de Punta Carnero en Cádiz idénticos, e incluso casos antiquísimos de un individuo extraño que se pierde en el bosque. ¿Qué hay de verdad y qué no? ¿Cómo está la cuestión de la criba y eso de, digamos, simplemente recopilar información no hace que muchos de los casos no tengan nada? Bueno, lo interesante es que aquí tenemos la maniobra de este medio de comunicación, nos permite tener casos con testigos con nombres y apellidos, que no son una identidad perdida en Internet, sino que tienen una verdad dentro y una historia. Ahora, tiene algo de onírico también este mundo, estos casos. Los arquetipos se representan una y otra vez. ¿Y qué os parece lo de los perros, los animales? Es muy curioso, porque son gente del campo, les extrañan estos códigos, silencio absoluto, y cuando ha pasado el fenómeno, agresividad total, completa, hacia incluso las personas que ellos conocen. Temor de los perros, y después para superar ese temor, agresividad. Es el comportamiento normal de los perros cuando tienen mucho miedo a algo. No dice que salgan a por ellos. Tenían una caseta y lo normal es que los perros se quedaran dentro de la caseta, o incluso, como ha pasado en otras ocasiones, de la casuística de humanoides y de ovnis, que esos perros se quedarán paralizados. Muchos casos. Vamos a hacer una cosa. Se incorpora, bueno, ha sido como una aparición. De repente miro, ya no está Noel Calero, pero que yo no sé dónde se ha ido o si ha sido abducido, y de repente aparece Geray Martínez. Geray que surge, pero como una anomalía, de repente está ahí, a los mandos. Como Geray, un humanoide. Exactamente. Geray, vas a hacerme un favor, y sin que yo diga nada, enseguida conectamos con Diego Marañón. Quiero que escuchéis una sintonía, ¿vale? Santi, Javier, Carmen, Fermín, Carlos, Geray, todos. A ver qué os sugiere. Vamos a escuchar ahora vuestros mensajes. Enseguida está aquí el túnel del tiempo, muy especial. A mí hubo una sintonía en la niñez que me marcó. Una de tantas, ¿no? ¿Podremos provocar eso en la audiencia? Esa especie de recuerdo sonoro emotivo que se produce cuando suena de repente en el espacio radiofónico una música muy especial. Si tienen más de 30 años, sí. Si tienen menos de 30 años, será difícil. Ahora me decís si reconocéis esta música con un sí o un no. Y vamos a ver, voy a lanzar un juego. A ver si los oyentes sabéis cuál es este inicio, estos acordes. Carmelo Bernaola, el autor, simplemente. Y es la música de una época y de muchos misterios. Toda una época. Santi, ¿sí o no? Claro. Javier. Por supuesto. ¿Y Carmen? Yo entre la bruma. No mucho, la verdad que... No. Claro, tú eres un poco más joven que nosotros. Pero nosotros perfectamente. ¿Y vosotros, amigos? Al otro lado, todo un tiempo, una crónica en la televisión. Vamos, carne de gallina en ese aspecto nostálgico musical. Mensajes. Vamos con mensajes, repetimos las vías de contacto para ver si recuerdan esta música tan... Se ha quedado en la mente de muchos como vosotros, os estoy viendo a los tres. Sí.
Bueno, 27699, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com y www.cadenaser.com. Nos decía Germán desde Las Palmas, tuve una experiencia en los 80 con un objeto que se movía de manera circular, un fin de semana tanto de noche como de día. Rosario desde Granada, a veces pienso que somos nosotros los que asustamos a esos visitantes o bien nuestro planeta no es muy acogedor. Carlos María nos decía, a mí lo que más me impresionó fue el aterrador silencio de aquella mañana de verano, después de haber visto algo muy raro en aquel monte la noche anterior. Ni un insecto se movía. Muchas personas inciden en esto, el silencio absoluto antes, durante o después del caso. Vanessa desde Las Palmas nos decía que su madre la contó en una ocasión que la oleada ovni de los 80 en Gran Canaria, una gran nave salió del mar y se situó muy cerca de ella, tanto que llegó a ver cómo desde sus pequeñas ventanas salía una fuerte luz. Hablando de gran nave, Santi, ¿se ha sabido algo más en el asunto de las muertes de animales masivas? Comentabais que se había detectado una gran superficie, algo, un movimiento, nadie sabe el qué, una anomalía. En Arkansas, ¿no? 2 semanas después, ¿sabemos algo? Nada, se sabe eso, que ese radar de Little Rock, lo que sabíamos, lo había detectado, pero nada más. Vamos desde Valencia, nos decían, cerca de Ochate también se vio una pareja de seres enormes y de cabeza extraña, según el libro de Iker. Sí, es verdad, entre tantos y tantos casos, ¿sí, señor? Una vez más, esa tierra mágica que es Burgos nos deja otra historia fascinante sobre ufología. Por cierto, hace unas horas hemos dado una vuelta y ahí se nos ha cortado el mensaje. Bueno, pues que nos diga dónde, que nos hemos quedado con las ganas. Luis Manuel nos dice, buenas noches a todos, nave del misterio. Yo me pregunto que por qué van a venir estas personas, qué ganan ellos con no decir la verdad. Un gran abrazo y querido equipo. Marcela desde Linares, Jaén. Vamos, me asomo yo por la ventana y veo eso y todavía estoy corriendo. Eso, me quedo petrificada sin poder mover ni una pestaña. Hay muchos casos de personas que en su domicilio, por la ventana, se encuentran con algo tan horrible, ¿no? Es que definía María Palacios como horrible, me lo ha dicho varias veces, la sensación. El caso de Santander, Puente San Miguel, unos mineros, y de pronto se despierta uno de ellos y ve una cara de un ser muy alto por llegar hasta la ventana mirándole. Apariciones de la ventana las encontramos incluso en los libros de historia. Yo ahora mismo me viene a la cabeza una historia que cuenta en un escrito John Dee, el famoso mago de Isabel I de Inglaterra, que dice que una noche de 1588, si no recuerdo mal, él ve una especie de figura luminosa como un ángel de tamaño humano que le hace señales, le golpea en la ventana e incluso le da un objeto y después se desvanece. O sea, hay muchas historias a través de la ventana que un día podríamos contar. Oye, qué bonito título para un programa, A través de la ventana, para recordar historias de estas. Me estoy acordando ahora, somos terribles, pero me estoy acordando de cómo algunos de estos casos de apariciones en la ventana han motivado carreras ufológicas en niños. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a un buen amigo, el investigador extremeño, quizá esté escuchándonos, Saturnino Mendoza, de Badajoz. Cuando tenía 6 o 7 años, en las inmediaciones de Mérida, él me contaba cómo en una casa, en su vivienda, con un ventanuco muy pequeño, de repente ve la cara de una especie de individuo, y estaba a cierta altura, como flotando, mucho antes de saber, quizá 20 años antes de saber lo que eran los ómnibus humanoides, y cuando en uno de esos viejos libros de Antonio Rivera, siendo ya un hombre, un joven, descubre un croquis que se da por los pelos de punta, ese croquis de un caso de los años 40, el humanoide de Johannes, puede ser, que es una especie de figura con la cabeza como una bombilla, almendrada y con 2 ojos terribles, y la boca como hacia abajo, en un gesto hosco. Y viaja. Pues es lo que ve. Claro, y viaja, si quieres, a otra noche de los 50, en Kentucky, en el Kentucky profundo, donde una familia, la familia Kelly, se ve asediada por un pequeño grupo de figuras indescriptibles, de grandes orejas, cuerpo enjuto, pequeño, muy delgados, grandes ojos, unos ojos extraordinariamente salidos del rostro casi, con la que los emprenden a tiros. Es decir, la familia Kelly, en ese pueblecito llamado Hopkinsville, la emprenden a tiros durante varias horas. Noche de terror. Exacto, contra todas esas figuras. Otro de esos casos que contaba Antonio Rivera en sus libros y que a mí me siguen poniendo todavía los pelos de punta, sobre todo después de haber ido a firmar libros a Kentucky, a Lexington, y haberme encontrado con gente que recordaba todavía hoy, medio siglo más tarde, esa historia. A través de la ventana.
Nos decían también que hay del humanoide de la base de Rosas, el perro, todo igual. Un programa genial, saludos desde La Mancha, Villarrobledo. Una curiosidad, avisó María a la policía, ¿existe un parte policial? ¿No lo hizo por miedo al que dirán?, se preguntaba Damián. No, yo creo que no avisó a la policía, ¿verdad?, en ningún caso, Iker. No tenemos constancia de ello, y parece que no, que quedó ahí en un susto tremendo y en una visión inolvidable, ¿no?, por muchos años que transcurran. Esto también ocurre siempre, ¿eh? Los testigos que ven este tipo de encuentros cercanos, no sé con qué, no lo olvidan jamás. Luis desde Alcalá de Henares dice, testimonio clásico de encuentro con seres extraños, sobre todo lo de los perros. ¿Es que acaso perciben algo que a nosotros se nos escapa? Yo tuve un familiar, os hablo de muchas generaciones, que me contó una Nochebuena, siendo yo niño, aterrorizado, en la zona sur de Navarra, la aparición de dos figuras que él identifica con dos guardias civiles vistos de espaldas con aquellas capas, ¿os acordáis? Aquellos tricornios. Le parecen eso y le van acompañando en paralelo. Él no se atreve a subir, va con una bestia, con una caballería, como decían entonces, y van escoltándole hasta que este familiar mío se refugia en el Camposanto. Y era un hombre, digamos, temeroso de esas cosas, como eran casi todos en aquella época, y se lo encuentran pues casi viendo una pesadilla. He visto dos figuras en la carretera. Cuántas cosas, y además acompañados de esta sintonía. Vamos a resolver el misterio, ¿os parece ahora mismo? Bueno, mucha gente se ha equivocado, ¿eh? ¿Ah, qué dicen? ¿Qué dicen? Decían de Jiménez del Oso, pues no. Es que parece, ¿verdad? No es la de Jiménez del Oso. Es la época, pero no es el programa. Y hay muchos que han acertado, ¿eh? Bien, ahora lo contamos de una sintonía mítica a otra que ya es mítica. El túnel del tiempo. Alternativa 3 era un episodio más, un capítulo de una serie de mucho prestigio en Inglaterra que se llamaba Informe Científico. Medianoche. Que ya las pantallas de televisión están reflejando un punto luminoso. Las psicofonías son grabaciones paranormales en cinta magnetofónica. Los archivos aproximadamente 3.000 casos de encuentros con los humanoides. Esta noche, mágica. La Cruz del Diablo, de Gustavo Adolfo Becker. Que el metal se está fundiendo y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente. El túnel. Dos y 49, extraño bucle en la historia. Con esta sintonía, millones, y digo millones de personas, asistían a un programa inolvidable que cambió el tiempo de la televisión y en muchas ocasiones fue además debate, palestra, foro de auténticos misterios. ¿Qué sintonía es esta, Diego Marañón? Bueno, así que, ¿cómo te gusta examinar a la gente a las 3 menos 10? No puede ser eso. Claro que sí. Son horas intempestivas para esta clase de preguntas. Pero yo creo que muchísima gente lo ha descubierto al instante. Es más, ha sentido en su interior que el tiempo se había detenido o se había retrasado, ¿no? Y que están apareciendo por aquí algunas ráfagas de humo de pipa, quizá. Exactamente, una pipa clave. Cuéntanos. Pues estamos escuchando la sintonía de La Clave, de ese programa que dirigía y presentaba José Luis Balbín en Televisión Española y en una segunda etapa en Antena 3. Esta sintonía tiene su historia. La compuso Carmelo Bernaola, que es uno de los compositores, digamos, clásicos, no solo de música clásica contemporánea, sino de la Casa de Televisión Española, ¿no? Hay que nombrar a unos cuantos, por ejemplo, Antón García Abril. ¡Hombre! Claro, y esta semana fallecía Augusto Algueró, que era otro compositor que hizo varios temas para Televisión Española, y de este tema, de La Clave, se llegó a hacer incluso un pequeño concierto, y que tiene su... ¿Con esta sintonía? Sí, un concierto, un arreglo sinfónico que duraba un poco menos de 1 hora, y aunque no se publicó, sí que Carmelo Bernaola lo dejó escrito, sí. Oye, una cosa importante, Carmen, ¿a la gente le daba miedo? Es que a mí me daba mucho miedo. No, es que solo una cosa que nos dice ahora mismo, que aunque el compositor de esta música nació en Vizcaya, que a los 7 años, ¿sabes dónde se traslada a vivir? ¿Dónde? A Medina de Pomar, que si lo hemos hecho aposta o ha sido una sincronicidad. Carmelo Bernaola. Bueno, pues nuestro abrazo para él, el compositor que al final va a vivir al lugar justo donde ha ocurrido el caso con humanoides que hemos contado. En fin, nos lo decía un carambolas del destino. Por cierto, Carmen, hay oyentes que dicen que les daba miedo esta sintonía. Nos dicen que la recuerdan como una sintonía mítica.
a mí mítica y me daba su miedo, tenía su aquel, ¿verdad? Sí. Uno sí que nos llegaba, un mensaje sí que nos llegaba, que cuando empezaba la música que apagaban. Hombre, eso al vino sí. Tiene que hacer mucha gracia. Es que esta sintonía hubiera valido para, por ejemplo, historias para no dormir. Totalmente. Porque tiene ese punto envolvente extraño, totalmente. Y además, fíjate, hasta inspira mucho en un programa como Milenio 3 a estas horas de la madrugada para contar historias así, ¿no? Historias de miedo, ¿no? Oye, a ver si lo vamos a adoptar entre nuestras músicas, ¿eh? Tremenda sintonía de La Clave. ¿Qué sabemos de este programa a grandes rasgos, Diego? Pues fue un programa de televisión que bueno, el centro era un debate al que precedía la emisión de una película sobre un tema pues de actualidad, ya sea en cuanto a sociedad, en cuanto a política. También nuestros temas tuvieron su cabida. Tuvo 2 etapas La Clave. La primera etapa en televisión española se emitía en el UHF, lo que es ahora el equivalente a la 2, podríamos decir. Esa primera etapa fue desde el 76 hasta el 85, con pequeños intervalos en los que dejó de emitirse. Que es La Clave, Diego, clásica, que en plena época casi del posfranquismo empieza a tocar temas que eran imposibles. Creo que el primer programa de La Clave, me gustaría mucho que los oyentes hoy, por favor, porque esto es pura arqueología sonora, si recuerdan La Clave, ¿qué programa, no? Recuerdan más, ¿cuál se les quedó? Pero creo que el primero era sobre el juego, ¿no, Diego? O sea, es decir, temas tabú, temas prohibidos, temas de los que no se había hablado en este país, de repente en un debate con personas importantes. Exactamente, el primer programa trató sobre el juego y todos los expertos coinciden que La Clave fue sin duda algo que dinamizó, ¿no?, ese proceso de transición en España, con unos debates que hasta entonces habían sido imposibles de ver en esa televisión, unos debates vivos, polémicos y que abordaban estos temas en profundidad, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Dejaremos para el final las declaraciones de Balbín, el protagonista, presentador y director de esta historia, para que sepamos además la increíble cantidad de audiencia que podía seguir cada debate, la repercusión que eso tenía en todo el país. Y ahora, si te parece, Diego, escuchamos a un personaje que, por cierto, nos dejó no hace mucho y que es el gran experto en interpretar al gran profeta Nostradamus. También estuvo en La Clave, y además en un momento clave, nunca mejor dicho, la caída del muro de Berlín y el cambio del mundo. Sí, hablamos de Jean-Charles de von Brunn, que como dices nos dejó falleció el 14 de diciembre. Era el intérprete, el que interpretaba las profecías de Nostradamus, y en España llegó este programa en concreto se emitió en la segunda etapa del programa, se emitió el 9 de febrero del 90, y Balbín, le presentaba de esta manera. Todo el mundo ha leído sobre usted, pero fundamentalmente usted se le considera el mayor experto de Nostradamus, en las profecías de Nostradamus precisamente. ¿Qué cree usted que se van cumpliendo? Mi libro ha salido en 1980, un cierto número de acontecimientos que se inscribían y que figuraban en mi libro impreso ya han tenido lugar, ya se han realizado. Y el último ha sido la caída del muro de Berlín, que yo ya había verdaderamente impreso en aquella época, cuando entonces nadie podía imaginar algo semejante. Bueno, von Brunn haciendo, digamos, de las suyas en el buen sentido, diciendo, oye, se ha caído el muro y esto ya lo había dicho Nostradamus. Y además haciendo algo que hoy, por desgracia, y lo subrayo, por desgracia en la televisión no es nada común, y es tener invitados extranjeros con una traducción simultánea que no solamente enriquecía la perspectiva internacional de los espectadores en aquella época, sino que además, en fin, aportaba mucha riqueza a los debates de los que, en fin, el propio Balbín presumía, porque es evidente que en ese espacio él no se cortaba nunca a la hora de traer invitados de cualquier idioma, de cualquier procedencia. Mucha gente, además, que fue que apareció en el programa de Balbín, venía a España por primera vez, astronautas, ex jefes de Estado, en fin, gente importante, ¿no? Pero eso es porque eso no se hace ahora, ¿no, Javier? Sí, porque dicen que el SARE se pierde, ¿no? Y es cierto, va más lento y la gente cambia. Que podemos contar un pequeño secreto, ¿no? Sí, o sea, en varias ocasiones lo hemos comprobado, la traducción simultánea en una tele que no es la de entonces, tan absolutamente competida al minuto, es triste también decirlo, ¿no? Pero de inmediato se produce un efecto que hace que baje la audiencia. Tiene que ser todo mucho más hemos ágil. Llegado a entrevistar al exorcista del Vaticano, entre comillas. Y el resultado, por la traducción simultánea, tampoco fue en audiencia, ni mucho menos lo que podía haber sido. Y en varios experimentos nos hemos dado cuenta. Es alucinante. Y quizá tenga que ver
con el sistema de recepción de las personas acostumbradas hoy, no hace 30 años, a un ritmo rapidísimo de consumo de información. En aquella época no ocurría. Pero para que veamos el nivel de diferentes personalidades que acudían a la clave, de lo candentes que a veces eran los debates, pero partiendo de la base del conocimiento, de la opinión encontrada, podemos hacernos una idea de todo esto, Diego, con un individuo como Gustavo Bueno, que hablaba de otro tema candente, Fátima y sus profecías, ni más ni menos. Sí, exactamente. Gustavo Bueno acudió al debate titulado ¿Es esto Fátima? En ese debate José Luis Balbín quería abordar la posible reconversión de los países del este relacionándola con las profecías de Fátima. Y en el corte que vamos a escuchar, pues exactamente está el filósofo riojano Gustavo Bueno opinando sobre las declaraciones o las profecías que hacía Sor Lucía. Es decir, la clave no tenía por qué ser solo un debate sesudo y sin alma, sino que a veces las posturas se encontraban, pero dentro de un orden. Gustavo Bueno, una voz también importante en la época, hablaba en contra de Sor Lucía en este caso. Él no podía creer que lo de Fátima era real. Había una serie de fenómenos, pero decía que eran completamente irracionales, y las posturas de inmediato se enfrentaban, repito, ante millones de espectadores. Es una señora, la Lucía, sumamente inteligente, dotada de una capacidad de realizar sus propias profecías. ¿Qué tiene que ver entonces? ¿Qué tiene que ver? Yo creo que es un grado peligrosísimo que en una situación pública como esta se esté siquiera planteando la posibilidad, o poniendo al mismo nivel, la posibilidad de que los acontecimientos del este tengan que ver con la profecía de Fátima. Creo que es simplemente el tipo de esta conexión, es tal delirio desde el punto de vista que a mí me parece muy bien que ustedes lo crean en ello, que creáis en ello, perfectamente, pero que no tengan la insolencia de llamar esto racional o simplemente razonable. Esto es absolutamente disparatado, es un puro delirio. 2:58, un ejemplo de que a veces los frentes estaban ahí. Hubo muchos programas de misterio, ¿verdad? Ahora seguiremos, Diego, pero hubo muchos programas con el tema del misterio. ¿Qué tipo de temas llegaron hasta la cúspide de la clave, por ejemplo? Bueno, exactamente, era un programa en principio de debate en el que se abordaban política, sociedad, pero sorprendentemente tuvo cabida un montón de estos programas. Se abordó brujería, se abordó la historia oculta de Jesús, se abordó la vida extraterrestre, la visita de platillos volantes, todo eso lo vamos a ver en la tercera hora. Y con personajes absolutamente esenciales, en esos sillones clásicos, con un presentador clásico, con ese humo de pipa. Balbín, ¿tú veías la clave, Santi? Mira, yo la clave, gracias a la clave vi por primera vez Ultimátum a la Tierra, vi por primera vez Fahrenheit 451, vi por primera vez El bebé de Rosemary, La semilla del diablo. Por cierto, no me resisto a dar envidia a los oyentes. El colgante que llevaba Mia Farrow hace muy pocos días lo tuve en mis manos, ese mismo. Bueno, nos cuentas, el otro lado de la clave, las películas también eran importantes. ¿Sabéis quién era el asesor de cine? Era Carlos Pumares. El que decía qué película encajaba con el debate. Vaya dato. Continuamos a la vuelta después de las noticias.